¿Te imaginas una guerra que duró 4 años, involucró a más de 30 países, causó millones de muertos y heridos y que cambió el mapa político y social del mundo? Pues sí, esa guerra existió. Y se llamó la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra. ¿Quieres saber cómo empezó, quiénes se enfrentaron, qué batallas se libraron y cómo terminó? Pues sigue observando el video, porque te lo vamos a contar todo. Si quieres apoyarnos, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Así nos ayudas a seguir creando contenido de calidad para ti. Empezamos. La Primera Guerra Mundial empezó el 28 de julio de 1914 cuando el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia después de que un nacionalista serbio asesinara al archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina. Este hecho fue la chispa que encendió el fuego de la guerra, pero había muchas otras causas que le hicieron posible, como el nacionalismo, el imperialismo, el militarismo y las alianzas entre las potencias europeas. En la Primera Guerra Mundial se enfrentaron dos grandes bloques, la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza estaba formado por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, a los que se unieron más tarde Bulgaria y otros países. La Triple Entente estaba formada por Francia, el Reino Unido y el Imperio Ruso, a los que más tarde se sumaron Italia, Japón, Estados Unidos y otros países. Cada bando tenía sus propios intereses y objetivos, y quería dominar el continente europeo y sus colonias. La Primera Guerra Mundial se libró en varios frentes: el frente occidental, oriental, italiano, balcánico, de Oriente Medio y africano. También hubo combates en el mar y en el aire. Algunas de las batallas más famosas y sangrientas de la guerra fueron: la Batalla de Marne, 1914. Fue la primera gran batalla de la guerra y se libró en Francia, cerca de París. Los franceses y británicos consiguieron detener el avance de los alemanes que habían invadido Bélgica y Luxemburgo. Esta batalla evitó que los alemanes ganaran la guerra rápidamente y se dio lugar a una guerra de trincheras, en la que los soldados se atrincheraban en zanjas y se disparaban unos a otros sin avanzar mucho. Batalla de Galípoli, 1915. Fue una batalla que se libró en Turquía, en la península de Galípoli. Los británicos, franceses y australianos intentaron desembarcar en las costas turcas para abrirse paso hacia el Imperio Otomano, que era aliado de los alemanes. Sin embargo, los turcos resistieron con fiereza y los aliados sufrieron muchas bajas, teniendo que retirarse. Esta batalla fue un fracaso para los aliados y un triunfo para los turcos. La Batalla de Verdún, 1916. Fue una de las batallas más largas y crueles de la historia y se libró en Francia, cerca de la ciudad de Verdún. Los alemanes lanzaron un ataque masivo contra los franceses, que defendieron la ciudad con uñas y dientes. La batalla duró casi un año y se calcula que murieron más de 700.000 soldados entre los dos bandos. Esta batalla fue un símbolo de la resistencia francesa y de la barbarie de la guerra. La Batalla del Somme, o del Somme, 1916. Otra batalla terrible librada en Francia, cerca del río Somme. Los británicos y los franceses intentaron romper las líneas alemanas, que estaban debilitadas por la batalla de Verdún. Sin embargo, los alemanes se defendieron con fuerza y los aliados no consiguieron avanzar mucho. La batalla duró 5 meses y se estima que murieron más de 1 millón de soldados entre los dos bandos, siendo una de las batallas más sangrientas de la historia. La Batalla de Jutlandia, 1916. La única gran batalla naval de la guerra, y se libró en el Mar del Norte, cerca de la península de Jutlandia, perteneciente a Dinamarca. Los británicos y alemanes se enfrentaron con sus barcos y submarinos, tratando de controlar el comercio marítimo y el bloqueo naval. La batalla duró 2 días y terminó sin un claro vencedor. Los británicos perdieron más barcos y más hombres, pero los alemanes no lograron romper el bloqueo británico. La Batalla de Caporetto, 1917. Fue una batalla que se libró en Italia, cerca del río Isonzo. Los alemanes y los austrohúngaros lanzaron un ataque sorpresa contra los italianos, que estaban mal preparados y desmoralizados. Los italianos sufrieron una derrota aplastante y tuvieron que retroceder hasta el río Piave. Esta batalla fue un desastre para los italianos y una victoria para los alemanes y austrohúngaros. La Batalla de Cambrai,
1917. Fue una batalla que se libró en Francia, cerca de la ciudad de Cambrai. Los británicos utilizaron por primera vez de forma masiva los tanques, que eran unos vehículos blindados con cañones y ametralladoras que podían avanzar por el terreno y romper las alambradas. Los británicos lograron penetrar en las líneas alemanas, pero los alemanes contraatacaron y recuperaron el terreno perdido. La batalla de Cambrai fue un ejemplo del uso de nuevas armas y tácticas en la guerra. La batalla de Amiens, 1918. Una de las últimas batallas de la guerra librada en Francia cerca de la ciudad de Amiens. Los británicos, franceses, australianos, canadienses y estadounidenses lanzaron un ataque coordinado contra los alemanes que estaban agotados y desesperados. Los aliados utilizaron tanques, aviones, artillería y caballería y lograron avanzar varios kilómetros y capturar miles de prisioneros. La batalla de Amiens fue el inicio de la ofensiva final de los aliados, que terminaría con la rendición de los alemanes. Esperamos que estés disfrutando de este video sobre la Primera Guerra Mundial. Ya hemos visto cómo empezó, quiénes se enfrentaron y qué batallas se libraron, pero aún queda mucho por contar. ¿Quieres saber cómo terminó la guerra y las consecuencias que tuvo? Pues sigue al final, pues te lo vamos a revelar. Y recuerda, si te está gustando lo que hacemos, suscríbete a nuestro canal, dale like al video y compártelo con tus contactos. Así nos motivas a seguir trabajando para ti. Continuamos. La Primera Guerra Mundial terminó el 11 de noviembre de 1918 cuando los alemanes firmaron el Armisticio de Compiègne, que era un acuerdo para cesar las hostilidades. Los alemanes aceptaron las duras condiciones de los aliados, que incluían la retirada de sus tropas, entrega de sus armas, liberación de los territorios ocupados y el pago de reparaciones de guerra. El Armisticio de Compiègne puso fin a los combates, pero no a la guerra, que se cerraría con los tratados de paz de 1919 y 20. Estos tratados rediseñaron el mapa de Europa y de otras partes del mundo y crearon nuevos países y organizaciones internacionales como la Sociedad de Naciones. Sin embargo, estos tratados también sembraron las semillas de futuros conflictos como la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo un gran impacto social. Provocó la muerte de unos 10 millones de soldados y 7 millones de civiles, dejando a millones más heridos, mutilados, viudas y huérfanos. La guerra también generó una crisis demográfica, especialmente en Francia, donde la natalidad disminuyó y el envejecimiento de la población se acentuó. La guerra también afectó a la vida cotidiana de las personas, que tuvieron que soportar el racionamiento, la escasez, la inflación, las epidemias y los bombardeos. La guerra también favoreció el inicio de la emancipación de las mujeres, que ocuparon los puestos de trabajo de los hombres que se habían ido al frente y reclamaron el derecho al voto y a la igualdad. También estimuló el surgimiento de movimientos sociales como el pacifismo, feminismo, sindicalismo y socialismo, que cuestionaron el orden establecido y exigieron cambios políticos y sociales. También tuvo un impacto significativo en la cultura mundial, dando lugar a nuevas formas de expresión y a una cultura de masas. El modernismo, la propaganda, el cine bélico, el dadaísmo y otros movimientos culturales surgieron como consecuencia de la guerra y han dejado su huella en la cultura contemporánea. La guerra también influyó en la literatura, música, arte, filosofía y la ciencia, que reflejaron el horror, el absurdo, la angustia y el desencanto de la época. La guerra también propició el desarrollo de nuevas tecnologías como la radio, el teléfono, el automóvil, el avión y el submarino, que transformaron la comunicación, el transporte y la guerra. La Primera Guerra Mundial tuvo un alto costo económico para los países involucrados, tanto por los gastos militares como por la destrucción de infraestructura, industria, agricultura y comercio. Los países más afectados fueron los que se encontraban en el frente occidental, como Francia, Bélgica y Alemania, que sufrieron grandes daños materiales y humanos. Los países vencedores, como el Reino Unido y Francia, tuvieron que endeudarse con los Estados Unidos para financiar la guerra, lo que aumentó su dependencia económica. Los países derrotados, como Alemania y Austria-Hungría, tuvieron que pagar enormes reparaciones de guerra a los aliados, lo que provocó una grave crisis financiera y social. La guerra también afectó al comercio internacional, que se redujo drásticamente por el bloqueo naval, las restricciones arancelarias y la inestabilidad monetaria. La guerra también generó inflación, desempleo, pobreza y hambruna en muchos países. La Primera Guerra Mundial fue una guerra terrible,
que causó millones de muertos y heridos y que cambió el mundo para siempre. Fue una guerra que enfrentó a dos grandes bloques, que se libró en varios frentes y que utilizó nuevas armas y tácticas. Fue una guerra que nos enseñó las consecuencias de la violencia, la ambición y el odio, pero también nos mostró el valor de la paz, la libertad y la solidaridad. Una guerra que no debe ser olvidada. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, déjanos un comentario y dinos qué te ha parecido. Si quieres más videos como este, suscríbete a nuestro canal, dale like al video y compártelo en tus redes sociales. Así nos haces felices y nos animas a seguir creando contenido de interés para ti.